Hello? Ok. Gloria a Dios, hermanos. Como siempre es un privilegio de poder venir ante ustedes y compartirles la palabra, pero antes de iniciar, queremos abrir con una oración. Vayan conmigo, oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias hoy en este día por el privilegio de poder unirnos para escuchar de tu santa palabra, para conocerte más y aprender más de quién eres tú, Señor. Pido, oh Dios, que en esta mañana abres los ojos y el entendimiento de tu pueblo, para que puedan escuchar tu llamamiento. Y hoy van a saber que ese llamamiento, Señor, es irrevocable. Pido, Dios, que abres sus corazones para recibir de tu palabra, para que la palabra no sea sembrada en tierra que no da fruto. Oh Dios, te ruego y te pido, Señor, que esta mañana tu pueblo se sale de aquí con un entendimiento más grande, más profundo y más poderoso de quién eres tú, Señor, para que tú seas exaltado, para que tu gloria sea manifestada. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Judas, nomás hay un capítulo, es una letra muy corta, comenzando en el versículo 20. Y dice así: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, para presentarlos sin mancha, en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Esta epístola fue escrita por Judas, quien muchos conocen como el medio hermano de Jesucristo. En estos versículos podemos ver que Judas está hablando sobre una fe que permanece, una fe que persevera y una fe que es preservada y guardada. Y esto lo sabemos porque nos lo dice en unos versículos iniciales. En el versículo 3 del mismo capítulo de Judas dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Y la razón aquí por la cual Judas les está exhortando a luchar ardientemente por la fe está revelada en el siguiente versículo. Había unos hombres que se infiltraron en la iglesia de una manera encubierta. Judas nos da a saber que estos personajes ya estaban marcados desde mucho tiempo antes para esta condenación. Y ellos eran impíos quienes convirtieron la gracia de Dios en libertinaje o comportamientos disolutas. Y si eso no fuera suficiente, ellos negaban el soberano y Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos el motivo por el cual les manda esta exhortación. Pero lo que quiero enfatizar para todos ustedes es la naturaleza de la fe que Judas está describiendo aquí, en el versículo 3. Tengan en cuenta 3 aspectos relacionados con esta fe. La primera, en primer lugar, esta fe nomás se entrega una vez. No hay necesidad para repeticiones de entrega. En segundo lugar, esta fe permanecerá para siempre. No es una fe temporal, sino que es una fe eterna. En tercer lugar, podemos ver que es una fe que es entregada. No es una fe que se puede ganar y no hay cantidad de obras que se pueden realizar
para merecer o obtener esta fe. Todo esto está confirmado en el pasaje que leímos anteriormente, en el versículo 24 y 25. A aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. ¿Para qué? Para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Dios es el único que nos puede dar una fe que permanece. Él es el único que puede dar salvación verdadera. Y además de darte tu salvación, Él personalmente se encarga de preservar tu salvación. Y el apóstol Pablo nos confirma esto, él está de acuerdo con esto. Filipenses 1:6 dice así: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, si ahorita no lo han notado, el tema de esta enseñanza hoy es tocante la doctrina de la seguridad eterna del creyente. En círculos reformados esta doctrina se conoce como la perseverancia de los santos. Pero si queremos expresar la idea de esta doctrina de una manera más precisa, podemos llamarlo como la preservación de los santos. Porque aunque nosotros somos llamados a obedecer lo que la palabra de Dios manda, y también somos llamados a perseverar hasta el final, Dios es el que últimamente nos sostiene. Y por medio del Espíritu Santo estamos habilitados a obedecer todo lo que las Escrituras mandan. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Ahora, muchos han rebajado esta doctrina y entonces se refieren a esta doctrina como el que es una vez salvo, siempre salvo. Y aunque hay verdad en esa frase, aunque hay verdad en ese dicho, la mayoría de las veces que ese dicho está expresado, se expresa con un sarcasmo. Pero nosotros no estamos diciendo que una vez que tú eres salvo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. La libertad del creyente no es una licenciatura para hacer las cosas que van a contra la palabra de Dios. Porque muchos dicen que al fin y al cabo, si yo le pido perdón a Dios, pues Él me perdona. Pero si tú piensas y vives de esa manera, tú no eres salvo. Porque el verdadero creyente ha sido regenerado y su naturaleza ha sido cambiado. En Cristo somos hechos nuevas criaturas, tal como nos dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Y pueden ver ahí, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Así que nosotros no creemos en la perseverancia de los impíos, sino que en la perseverancia de los santos. Entonces lo que quiero hacer es presentarles esto de varios puntos de vista. Primero hay que establecer un entendimiento fundamental. Y esta doctrina está arraigada fundamentalmente en el carácter de Dios. Entienden esto, toda doctrina es simplemente una reflexión de lo que el carácter de Dios es. Entonces, la doctrina es simplemente la aplicación de su carácter en una área de la vida de nosotros. Escuchen lo que dice el pastor Miguel Núñez tocante esta doctrina. Dice así: los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final. Y los que así perseveraron dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios. Hermanos, la mejor evidencia de que usted y yo somos salvos es la preservación de nuestras vidas en el camino por el poder de Dios. Muchos tienen la duda de que su fe no va a permanecer firme, específicamente cuando se trata de persecución o de tribulaciones ardientes, pero las Escrituras nos enseñan que cuando nosotros
perseveramos por las pruebas, esto también nos da evidencia de que nuestra fe y salvación es genuina. Porque solamente una fe sobrenatural, una fe regalada por Dios, puede permanecer hasta el final. Esto no es característica de una fe humana. Escuche lo que dice Pedro en su primer libro, en 1 de Pedro 1, versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dios ya sabe que nuestra fe va a permanecer, porque Él es el que nos guarda. Las pruebas no son para rendirle a Dios evidencia de que ciertamente poseemos la fe eterna. Él ya sabe porque Él nos las dio. Esto es evidencia para que nosotros podamos ver que nuestra fe es verdad, para que nosotros podamos ver que es una fe que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Y al saber esto, como dice Pedro, resulta en alabanza, gloria y honor hacia Jesucristo. Vayan conmigo al libro de Romanos, el capítulo 11, versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable. Y esto es vital, esto es necesario que entiendan para poder entender las verdades fundamentales de esta doctrina. Hay una irrevocabilidad en nuestro llamamiento. Aquellos que Dios conoció, a esos predestinó. A los que predestinó, a ellos llamó. Nota aquí la palabra llamar. A los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. No ahorita, pero en el futuro. Entonces el llamamiento es irrevocable. Ahora leen conmigo en Romanos 6, 23. Todos sabemos este versículo, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pensamos, si los dones de Dios, como leímos anteriormente, son irrevocables, y vemos aquí que el don de Dios es vida eterna, no vida temporal, pero vida eterna, entonces eso quiere decir que mi promesa de vida eterna también es irrevocable. Ahora, nuestra lectura puede terminar aquí. Aquí ya Dios ha hablado y vámonos para la casa. Pero quiero compartir con ustedes cuáles son los atributos de Dios que garantizan que nosotros perseveraremos hasta el final. Atributos de Dios, no de mí o de usted, pero atributos de Dios que garantizan que yo me mantenga en el camino. El primer atributo es la fidelidad de Dios. Lo que Dios comienza, Dios lo terminará. Así como vimos en Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Para poder pensar que su salvación puede ser perdida, usted tiene que creer que ha contribuido una parte en su salvación. Por eso es que mucha gente realmente creen que pueden perder su salvación. Porque si yo creo que yo he contribuido un porcentaje a mi salvación, ese porcentaje, aun siendo pequeño, es suficiente para llevar y hacerme perder mi salvación. Pero si yo tengo la convicción en mi corazón, por medio de la palabra, que de mí no hay ninguna participación, Dios, sin ninguna condición en mí, me llamó, me justificó y me predestinó. ¿Por qué voy a perder mi salvación si Dios es el que me la da? Si Dios nos llamó aun cuando no éramos sus hijos,
¿Por qué nos va a dejar perder siendo adoptados como hijos, como coherederos de Cristo? ¿Por qué nos va a dejar ir o perdernos? Esto no tiene sentido. Vemos Isaías 54, versículo 10. Dice así: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Hermanos, hagámonos la pregunta: ¿cuál es la razón por la cual Dios dice que su misericordia no se apartará de ti? Ni el pacto de paz será quebrantado. Podemos ver la respuesta en las siguientes frases: porque yo, Dios, tengo compasión de ti. Dios no está diciendo que mi compasión hace que yo preserve el pacto que hice contigo, sino que es un pacto de paz, un pacto eterno. Y yo, Dios, te garantizo, por medio de mi carácter, porque yo soy fiel, que mi misericordia no se apartará de ti. Otra vez, esto está arraigado en su carácter. Si la misericordia de Dios no se aparta de mí, eso quiere decir que mis pecados seguirán siendo perdonados cada vez que yo vengo ante Él en arrepentimiento. Porque cada vez que yo voy, puedo encontrar la misericordia apartado para mí. Jeremías 32, 40. Dice así: haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos. ¿Para qué? Para hacerles bien. Y infundiré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Otra vez vemos que Dios es el que está obrando. Aquí vemos claramente que Dios dice: si yo los dejo solos, se van a apartar de mí. Y vemos el ejemplo del pueblo de Israel en el libro de los jueces. Pero no los voy a dejar solos. Y la manera de la cual lo voy a hacer es que voy a infundir temor en sus corazones. Tú y yo no poseemos en sí mismos lo suficiente para permanecer. Dios tiene que infundir temor, reverencia, honor y respeto hacia su persona. Y esta infusión que solamente Dios hace va a despertar en usted y en mí el gran deseo para perseverar. Vemos, ese es el primer atributo, la fidelidad de Dios. Ahora, el segundo atributo de Dios que garantiza que yo voy a perseverar hasta el final es su poder. Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 1 y comenzando en el versículo 12 dice así: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él, Dios, es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, aunque yo esté sufriendo estas cosas, yo no me avergüenzo. ¿Pero por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido, Timoteo, yo tengo la certeza, yo tengo la garantía. Yo he vivido por todo esto y sé que Él, Dios, es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿De qué depósito está hablando Pablo aquí? Pablo se está refiriendo al depósito de la fe. Piénselo de esta manera: un hombre tiene un rico tesoro, tiene miedo de perderla y duda de su propio poder para conservarla. Entonces va y busca a su alrededor a alguna persona confiable y manos de confianza y lo deposita allí. Escucha lo que dice Matthew Henry en uno de sus comentarios tocante este depósito. Dice así: la más preciada de nuestras posesiones es nuestro propio ser individual. No podemos quedarnos con eso.
Hay peligros en nuestro alrededor. Somos como hombres que viajan en una tierra llena de carteristas y salteadores de camino, cargados de oro y piedras preciosas. Por todas partes hay enemigos que buscan robarnos y buscan robarnos lo que es nuestro verdadero tesoro, nuestras propias almas. No podemos mantenernos a nosotros mismos. Los caminos resbaladizos y los pies débiles se enferman juntos. El remolque en nuestros corazones y las chispas ardientes de la tentación que vuelan a nuestro alrededor seguramente se unirán y harán un fuego. Ciertamente llegaremos a la ruina si tratamos de pasar por la vida, de hacer su trabajo, de enfrentar sus dificultades, de hacer frente a sus luchas, de dominar sus tentaciones con nuestras pobres e insignificantes fuerzas. Por lo tanto, debemos buscar manos confiables y alojar nuestro tesoro ahí, donde está a salvo. Hermanos, solamente en las manos de Dios podemos estar seguros que nuestro depósito será guardado. Solamente Él tiene el poder para hacerlo. Miran conmigo al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Aquí Cristo está hablando y lo primero que dice es que yo conozco a mis ovejas. Yo soy el que les da la vida eterna y jamás perecerán. Amigos, esta frase lleva autoridad, esta frase lleva una certeza y esta frase en corto es una promesa. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Si eso todavía no lo convence, seguimos leyendo. ¿Por qué no se arrebatarán? Aquí dice: porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Dios es mayor que todos, así es que Él tiene el poder para sostenernos. Nunca seremos arrebatados y nunca pereceremos. Rápidamente vemos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo y a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Note aquí, nosotros mismos no somos lo que hacemos que nosotros nacemos de nuevo, sino que es Dios. Siguiendo, aquí vemos a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esto aquí es suficiente. La resurrección fue el evento que marcó, que confirmó y cumplió todo lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Por eso es que tenemos una esperanza viva. Versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son ¿qué? Protegidos por, ¿qué es lo que hace esto posible? Veremos aquí el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. 4 cosas que notamos aquí. Dios nos hace nacer de nuevo, no nosotros mismos. En segundo lugar, Dios nos da una esperanza viva.
Y aquí está la clave. La fe que Dios nos da es incorruptible, inmaculada y no se marchitará. ¿Por qué? Porque Dios nos protege con su poder infinito. Ahora sí, ahí vemos dos atributos de Dios que nos garantiza que nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Vemos su fidelidad y su poder. Ahora, lo que les quiero mostrar aquí es que la perseverancia y la preservación de los santos es una obra trinitaria, donde todas las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, participan para preservar al creyente. Piense por un momento, ¿qué tan valiosa es tu salvación? ¿Qué tan valiosa es tu salvación para que todas las personas de la Trinidad se unen a participar a participar en un proyecto singular de preservarte a ti? Como lo hemos visto, parte de esto es debido al poder y fidelidad de Dios el Padre. En segundo lugar, quiero mostrarles que también es debido a las peticiones del Hijo. Cristo Jesús está orando e intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Yo no creo que haya mejor ejemplo de la perseverancia de un creyente que el del apóstol Pedro. Pedro es alguien con quien nosotros quizás algunas veces podemos identificarnos con él. La palabra de Dios nos dice más tocante en la persona de Pedro que cualquier de los otros discípulos. Y Pedro era el líder de los discípulos, era el que caminó sobre las aguas con Jesús y fue testigo de todas estas maravillas que habían acontecido durante el ministerio de Jesús. Pero nosotros conocemos muy bien cuál era el fracaso que sucedió en la vida de Pedro. Negó y traicionó a Jesús cuando la situación aparentemente se puso de patas arriba. Vemos ahora Lucas 22. Comenzando en el versículo 31, Cristo está hablando: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo. Pero yo, Cristo Jesús, orando por nosotros, he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, no si regresas, pero cuando regresas, fortalece a tu hermano. Y Pedro le dijo, aquí podemos ver, al lucir el carácter de Pedro: Señor, yo estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Aquí vemos que aunque Pedro cayó, aunque negó, y aunque traicionó al Hijo de Dios, la petición de Cristo hacia el Padre por su oveja, la oveja siendo Pedro en este caso, fue parte de la obra que lo preservó y lo trajo al arrepentimiento después de que hizo lo que hizo. Adicionalmente, el arrepentimiento de Pedro y su regreso confirmó que él verdaderamente poseía la salvación eterna. Y el poder de la oración del sumo sacerdote, quien es Jesús, no fue en vano, sino que fue eficaz. Vemos ahora el libro de Juan, capítulo 17, versículo 11, dice: ya no estoy en el mundo, aquí Jesús les está orando al Padre, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que tú me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. Aquí Jesús se está refiriendo a Judas. Para que las Escrituras se cumplieran.
versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. 14, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Aquí vemos que Cristo se está acercando hacia unas de las pruebas mayores en su vida terrenal, que es la crucifixión. Y está orando al Padre pidiéndole que guardara los que le había dado. Durante el tiempo que Cristo pasó en su ministerio terrenal, todos los que el Padre le había dado estaban bajo su guardia. Cristo dice que Él los guardó y ninguno se perdió excepto el hijo de la perdición, siendo Judas. Pero ahora Cristo va de regreso hacia donde está el Padre. Cristo ora al Padre. Aquí lo que hizo Cristo es que los encomendó bajo la cobertura y protección del Padre para que no fueran a fallar. Ve el amor de Cristo para sus ovejas pequeñas, no queriendo que ninguna se le pierde, los depositó bajo la guardia del Padre poderoso. Ahora, contrastemos y comparemos este ejemplo de Pedro con Judas, el hijo de la perdición. Vemos aquí en estos versículos que leímos que Judas fue designado como hijo de la perdición para que las escrituras fueran cumplidas. Y en otra ocasión Cristo se refiere a él como un diablo. En Juan 6:70 dice así: Jesús les respondió: no los escogí yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. En versículo 71 Juan nos dice que él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12 lo iba a entregar. Ok, sabemos que Judas fue el que lo traicionó, y sabemos que Pedro esencialmente hizo lo mismo. Ahora, si los dos pecaron, si los dos fallaron y traicionaron a Jesús, ¿por qué es que vemos dos diferentes fines a sus historias? Vemos que desde el principio Judas no era salvo. Esto tenía que suceder para que las escrituras fueran cumplidas. Pero esto también debe de ser una advertencia para nosotros. Y les quiero explicar por qué. Observemos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Ahora, quizás después de leer esto, sienten ustedes que este pasaje cancela todo lo que hemos leído hasta ahorita. Pero no, porque el hecho de ser iluminado no necesariamente quiere decir que está siendo sembrada la palabra de Dios en tu corazón. Quizás aquí hay unos que no son salvos, que no se han convertido. Y sabemos que la palabra es ¿qué? Es luz. Así es que ahorita alguien que no se ha convertido está escuchando la luz y está siendo iluminado. Pero eso no quiere decir que va a tener efecto la palabra en su corazón. El hecho de probar del don celestial, de ser testigo de la salvación de otra persona, no quiere decir que está sucediendo lo mismo en ti. El hecho de que te gusta la prédica o la palabra no quiere decir que verdaderamente has nacido de nuevo. Por ejemplo,
David Hume era un filósofo del siglo XVIII y era uno de los ateos quienes rechazaban al cristianismo histórico. Y a pesar de ser ateo y no creyente de las enseñanzas cristianas, cuando la oportunidad se presentaba, Hume iba y se sentaba bajo la prédica del gran evangelista George Whitefield. Pero lo hacía únicamente por el espectáculo de la ocasión. En yendo para una de sus prédicas, un amigo lo para y le pregunta, ¿tú realmente no crees lo que está predicando ese hombre? Y le contestó, no, pero él sí lo cree y yo voy a ir a verlo. Nomás estaba ahí para escuchar por el espectáculo de la ocasión. Así es que quiero hacerles esta pregunta. ¿Tú no crees que Judas fue testigo de todas estas maravillas, estando con Cristo por 3 años de ministerio? Piénsenlo. Lucas 10, verso 17. Dice así: los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujeten en tu nombre. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Pero sin embargo, si no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Aquí Cristo les está diciendo, no se regocijen simplemente porque los espíritus se someten. Sabemos que los espíritus pueden mentir, sino que regocíjense en el hecho de que sus nombres están escritos. Hermanos, Dios no está en el cielo escribiendo tu nombre con un borrador en la mano, listo para quitar tu nombre precisamente en el momento que tú fallas. No. Tu nombre permanecerá en el libro para toda la eternidad. Y esto debe de ser el regocijo de cada creyente. No nomás porque tú puedes hacer todas estas señales y prodigios, quiere significar que realmente eres salvo. Aquí Mateo nos confirma esta verdad. Mateo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, esto era el estado del corazón de Judas. Desde el principio Judas no era salvo y no poseía la fe que él clamaba tener. Pero al contrario con Pedro, vemos que Cristo le dijo, cuando hayas regresado, no si acaso regresas, pero cuando hayas regresado, con autoridad Cristo le dijo, fortalece a tu hermano. Porque yo he rogado por ti, Pedro. A Pedro le fue dado el don de arrepentimiento después de que él había traicionado a Jesús. Porque Jesús personalmente le pidió al Padre que lo guardara. Y todos nosotros somos salvos, tenemos la garantía como Pedro, porque la palabra de Dios nos dice, como acabamos de leer en Romanos 8:34, que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora finalmente, en la obra trinitaria, vamos a ver que el Espíritu Santo obra como nuestra garantía de perseverancia, como la arras o la garantía de la obra de nuestra salvación. Y hay varios textos que confirman esto, pero les quiero presentar 3. El primero es Efesios 1, versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído,
fueron sellados con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Otro ejemplo, 2 Corintios 1:20, dice: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también que nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón, ¿como qué? Como garantía. Vemos otro, 2 Corintios 5, versículo 4. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios. Otra vez vemos que Dios es parte de esta obra. Quien nos dio, ¿qué? El Espíritu, ¿como qué? Garantía. No quiero sonar como un disco rayado, pero es que estas verdades, la Escritura es muy clara tocante esto. Dios, por su poder y fidelidad, nos garantiza que perseveraremos. Cristo, debido a su intercesión por nosotros y sus ruegos al Padre, garantiza que nos guardará. Y el Espíritu Santo es la garantía de que esa perseverancia va a permanecer y va a lograr la obra que Dios inició. En fin, nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios se toma la molestia de llevar a cabo estas obras en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito por todo lo que ha hecho Dios? ¿Qué era lo que Dios quería cumplir con toda la historia de redención? La historia redentora tiene un propósito singular, y ese propósito es para demostrar que Dios posee la fidelidad y el poder para salvar. Además, su reputación y su integridad están en juego. Vayan conmigo a Ezequiel 36. Versículo 22. Dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Versículo 24, y aquí podemos poner el pronombre yo para enfatizar. Aquí dice Dios hablando: porque yo tomaré de las naciones, yo los recogeré de todas las tierras y yo los llevaré a su propia tierra. Entonces yo rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y todos sus ídolos, y de todos sus ídolos yo los limpiaré. Aquí Dios nos está dando una clara manifestación de su poder, y Él no va a fracasar, no va a fallar. Por eso, hermanos, cuando alguien cree y dice que hay una posibilidad de que su salvación se pueda perder, lo que está diciendo en el análisis final es que Dios no es fiel. Están diciendo que Dios no tiene el poder necesario para mantenernos. Está diciendo que las oraciones de Cristo no son eficaces, y además de eso están diciendo que la justicia de Cristo no tiene valor. Porque cuando nosotros hemos nacido nuevo, la justicia de Cristo ha sido puesta sobre nosotros. Y si tú puedes perder tu salvación, la justicia de Cristo no tiene valor.
Y además de eso, lo convierte como un mentiroso, porque todo lo que le ha rogado al Padre, todo lo que ha prometido por medio de sus oraciones y peticiones, tienen y llevan el riesgo de que no van a ser cumplidas. También, cuando crees que tu salvación se pueda perder, el valor del Espíritu Santo queda en cero, porque Él es la garantía de nuestra fe, de nuestra salvación. Pero por medio de las evidencias en las Escrituras podemos ver que no es así. Y esto se remonta a lo que mencionamos antes. Esto no es conforme a la naturaleza de Dios. De que tu salvación se pueda perder no es conforme al carácter de Dios. Dios nos va a preservar porque últimamente fidelidad, poder y salvación son parte de su carácter y su santidad. Entonces Dios no puede obrar fuera o contrario a su naturaleza. Hermanos, para terminar, si alguno de ustedes han reconocido que su salvación es eterna y que no hay nada ni nadie que se los pueda arrebatar, que toda la gloria sea a Dios. Pero desafortunadamente hay algunos que dudan. Esta promesa de eterna seguridad es solamente garantizada a aquellos quienes escucharon y respondieron al llamamiento de Dios. Y en esta mañana, si tú has escuchado ese llamamiento, el Espíritu Santo ha iniciado una obra en ti para regenerarte. Te ruego y te suplico, hermano, que contestes el llamamiento de Dios. Porque hoy es el día y la hora de la salvación. Pon tu fe en la obra y persona de Jesucristo. Arrepiéntate de todo tu pecado y rinde tu vida a Él. Porque acuérdense que el llamamiento de Dios es irrevocable y permanecerá para toda la eternidad. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios. Tu palabra es bien clara. Tu palabra es bien clara, que tú nunca nos fallarás, que tú nunca nos dejarás, oh Dios, que la buena obra que has comenzado en nuestras almas, en nuestras vidas, tú lo llevarás a cabo, tú lo terminarás en aquel día. Y te damos gracias por tu fidelidad, por tu poder, y damos gracias por la obra que el Espíritu Santo y la obra que Jesucristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Pedimos que al salir de aquí, Dios, que tu pueblo crece en entendimiento de quién eres tú, que crecen en su entendimiento de Jesús y del Espíritu Santo, de esta obra tan grande de la preservación de sus almas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.